Hubo una época en la que la casa estaba llena de sonidos que hoy ya no existen. Chasquidos mecánicos, ventiladores internos, rebobinados interminables, vibraciones metálicas, teclas que resonaban como máquinas de escribir miniatura. Una época donde la tecnología era grande, pesada, impredecible y aún así, increíblemente emocionante. Los niños de hoy viven rodeados de pantallas táctiles, asistentes virtuales, streaming instantáneo y dispositivos que caben en la palma de la mano. Pero tú y yo crecimos en un mundo diferente. Un mundo donde entender cómo funcionaba un aparato requería instinto, paciencia y, muchas veces, pura intuición. Hoy vamos a revivir 12 objetos fundamentales de la infancia ochentera. Objetos que marcaron nuestra forma de aprender, jugar, comunicarnos y disfrutar el mundo. Prepárate. Este viaje no es solo nostalgia. Es reencontrarte con la versión más simple, más curiosa y más valiente de ti mismo. Número 12. Speak and Spell. El profesor robot que te juzgaba sin piedad. El Speak and Spell era todo lo que un niño ochentero podía soñar. Una computadora personal que cabía en tus manos, con voz propia y una misión clara. Enseñarte a no escribir como cavernícola. No tenía colores bonitos ni gráficos animados. Tenía una pantalla naranja monocromática y una voz metálica que sonaba como un robot cansado de la vida. Pero aquí viene lo maravilloso. Cuando lo encendías, sentías que estabas entrando en un territorio futurista. Spell. Elephant. Y tú sudando frío, intentando no equivocarte. Porque si fallabas, ese incorrect robótico te perforaba el alma. Era implacable. Pero también adictivo. Muchos niños pasaron horas intentando derrotar a esa máquina. Un niño de hoy pensaría que es un juguete raro que ni siquiera tiene wifi. Pero para nosotros, el Speak and Spell fue la primera chispa que nos hizo sentir que el futuro ya estaba aquí. Número 11. Boombox. Cargar la música como si fuera un electrodoméstico. Un boombox no era un aparato de música. Era un compañero de guerra. Era pesado, enorme, brillante, lleno de perillas, botones, luces, doble casetera, antenas extensibles. Parecía diseñado por ingenieros que pensaron. ¿Y si hacemos una radio, pero con la potencia de un cohete? Cargarlo por la calle era un evento. No caminabas. Desfilabas. Uno veía a alguien con un boombox al hombro y pensaba. Él sabe lo que hace. Él controla el barrio. Y cuando presionabas play, el mundo entero se enteraba. La música salía con la fuerza de un terremoto. Ventanas vibraban. Los vecinos se asomaban. La calle entera se convertía en tu escenario personal. Un niño moderno diría. ¿Y por qué no usaban audífonos? Porque en los 80 la música no era privada. Era colectiva. Era identidad. Era presencia. Y el boombox fue el símbolo de todo eso. Número 10. Zapper de Nintendo. La primera vez que le disparaste a tu tele sin sentir culpa. La Zapper era pura magia. Color naranja brillante, gatillo cómodo, forma futurista. Era imposible sostenerla sin sentirte parte de una misión secreta. Cuando apretabas el gatillo, la pantalla parpadeaba milésimas de segundo. Y el juego sabía si habías acertado. No había sensores externos, no había cámaras. Solo ciencia genial disfrazada de magia infantil. Los juegos como Duck Hunt te convertían instantáneamente en francotirador pixelado. Y sí, todos odiábamos al pato riéndose cuando fallábamos. Ese pato fue el primer enemigo de muchos niños de los 80. Hoy un niño dispararía la Zapper contra una pantalla moderna y diría. ¿Está rota? No. No está rota. Solo pertenece a otro tiempo, a una era donde jugar consistía en hacer cosas que hoy parecerían brujería. Número 9. Televisión CRT, el mueble que te arruinaba la espalda. Hablar de televisores ochenteros es hablar de monstruos tecnológicos. Pesaban como si adentro tuvieran ladrillos. Eran profundos, grandes, con carcasa de madera o plástico duro. Y cuando se descomponían, la familia entera entraba en luto tecnológico.
La antena era un arte. Dos varillas metálicas que movías con microprecisión, como si fuera cirujano de señal. A veces mejoraba si alguien la tocaba. Y esa persona terminaba sirviendo de antena humana durante todo el programa. El color no era perfecto. La imagen parpadeaba. El brillo podía cegarte. Y sin embargo, ver televisión era un ritual sagrado. Hoy un niño no entendería cómo algo tan enorme podía mostrar tan poco. Pero para nosotros, ese aparato era la ventana más brillante al mundo. Número 8. Game Boy, cuando la pantalla verde era suficiente para ser feliz. En 1989, Nintendo hizo lo impensable. Permitir que los videojuegos salieran de la sala. El Game Boy era grueso, pesado, monocromático. Su pantalla era verde y se perdía en la oscuridad. No tenía luz integrada, así que muchos niños jugaban bajo la lámpara del coche, aprovechando el destello de cada faro. Pero aún así, era perfecto. Tetris, Pokémon, Mario. Horas y horas devorado por mundos formados con pixelotes. Ese sonido de Start era adictivo. Y la batería duraba lo suficiente como para acompañarte en todo un día de escuela. Era una consola simple, sí. Pero tenía algo que hoy ya no existe. Encanto puro. Número 7. La impresora de matriz de puntos, el rugido de la oficina ochentera. Las impresoras modernas son silenciosas. Demasiado silenciosas. Eso no existía en los 80. La impresora de matriz de puntos sonaba como una tormenta mecánica furiosa. Cada línea era un ta-ta-ta-ta-ta-ta constante que resonaba por toda la oficina. El papel venía en hojas conectadas, con perforaciones a los lados que siempre terminaban regadas por el piso. Y cuando la impresora fallaba, toda la oficina lo sabía. Leías la frustración en los ojos de los adultos. Pero también era un artefacto resistente. Podía imprimir durante horas sin morir. Era lenta, sí, pero terca. Y por eso la amábamos. Número 6. El fax, enviar un documento, convertido en sonidos extraterrestres. Enviar información en los 80 significaba convertir tu hoja en una ópera de chirridos y ruidos robóticos. El fax era impresionante en su época. Romanticismo puro de oficina. Metías el documento, marcabas el número y esperabas a que ambos aparatos negociaran electrónicamente como dos delfines discutiendo estrategias de supervivencia. Cuando por fin se enviaba, sentías que habías presenciado un milagro. Hoy sería inconcebible. El papel viajó por el teléfono, ¿cómo? Era imperfecto. Era ruidoso. Era lento. Pero era mágico. Número 5. Sega Genesis. El rugido del poder de 16 bits. Cuando conectabas la Sega Genesis, sentías que acababas de abrir una cápsula del futuro. Era negra, estilizada, con un diseño agresivo. Sus juegos tenían música más intensa, colores más vivos y un estilo que gritaba. Esto no es para bebés, esto es para gamers serios. Sonic, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi. Eran mundos salvajes, rápidos, eléctricos. Muchos niños preferían Sega porque se sentía casi rebelde, casi prohibida. Era la consola cool. Hoy alguien vería esos gráficos y diría: ¿eso era divertido? Sí. Era glorioso. Número 4. Contestador automático, tu mayordomo personal de voz. El contestador automático era la mezcla perfecta entre tecnología y chisme. Llegabas a casa. Presionabas el botón. Y comenzaba la novela. Llamadas importantes. Vecinos. Tu crush. Equivocaciones. Tu tía hablando 5 minutos sin respirar. Mensajes misteriosos. Y grabaciones que nadie debía escuchar, pero todos escuchaban. Era el primer buzón de voz real de la historia doméstica. Hoy nadie entendería cómo algo tan grande y tan limitado podía ser tan emocionante. Pero lo era. Número 3. VCR, el amo indiscutible de la noche de película. La videocasetera era casi un miembro más de la familia. Insertar la cinta era ceremonioso. Rebobinar era obligatorio.
Y cuando la cinta se enredaba, sentías que el corazón se te rompía. Podías grabar programas, adelantar comerciales, repetir escenas épicas. Todo manual, todo físico, todo con sentido práctico. La videocasetera era un puente entre la televisión y la libertad. Una tecnología que te daba control. Algo que hoy damos por hecho. Número 2. Samán, el examen mental definitivo. Samán era un plato espacial que te retaba a demostrar si tu memoria era digna de un héroe ochentero. Luces, sonidos, patrones cada vez más largos. Un error y ¡pam!, melodía de burla total. Las reuniones familiares giraban alrededor de este aparato. Todos querían probar. Todos querían ganar. Todos fracasaban eventualmente. Hoy sería una app más. Pero sostener el aparato real era otra historia. Número 1. Cabbage Patch Kids, la fiebre que volvió locos a los adultos. Los Cabbage Patch Kids no eran simples muñecos. Eran un fenómeno social global. Tenían nombre, certificado de adopción, personalidad. Era imposible comprarlos sin caer en el caos de las tiendas abarrotadas. Había peleas, empujones, listas de espera, coleccionistas desesperados. Los padres que lograban conseguir uno se convertían en héroes legendarios. Los niños que los recibían los recordaban toda la vida. Hoy parecen extraños. Pero fueron la obsesión más grande de una generación. Fin del viaje. Y así cerramos este recordatorio de que el pasado no era perfecto. Pero sí inolvidable. Si reconociste varios, eres oficialmente arqueólogo tecnológico certificado. Dime. ¿Cuál de estos objetos marcaron tu infancia? ¿Cuál te gustaría volver a tener en tus manos? Cuando quieras, hacemos otra versión aún más larga o hacemos Volumen 2. Estoy listo.